Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del taller de debate oratorio. El objetivo de este capítulo es discutir las objeciones. Las objeciones son interrupciones permitidas hechas por un contrincante a un orador en el medio de su discurso. Las objeciones sirven un doble objetivo. Por un lado, hace que los oradores presenten argumentos sensatos, verosímiles y razonables, porque pueden ser objetados por un contrincante en cualquier momento de su discurso en tiempo real, y por el otro lado mantienen un debate dinámico y activo. Las objeciones se deben hacer siempre luego del primer minuto y antes del minuto final de toda presentación. Al recibir una objeción en el medio de su discurso, los oradores pueden decidir aceptar o denegar la objeción. Aceptar una objeción puede proyectar la imagen de un orador razonable, humilde y dispuesto a escuchar posiciones ajenas para luego ratificar su propia posición. Pero también aceptar una objeción puede desestabilizar al orador y puede hacer que pierda el hilo de su presentación. Del mismo modo, denegar una objeción puede hacerse en pos de mantener un hilo argumentativo y de evitar que los oradores contrarios interfieran para evitar que el orador llegue al punto de su argumentación, pero también se corre el riesgo de proyectar al público una imagen de orador soberbio y seguro. Para hacer objeciones existen algunos puntos que son importantes de tener en cuenta. Las objeciones deben ser cortas, concisas y al punto. Como regla mnemotécnica, una objeción no puede durar más de 15 segundos. Las objeciones deben ser relevantes para lo que el orador está diciendo en el momento en que la objeción se hace. En este sentido, deben pedir clarificación o deben cuestionar aquello que el orador está diciendo en el momento en que el contrincante lo interrumpe. El contrincante entonces debe atacar aquello que el orador está diciendo en el momento y bajo ningún concepto se puede poner a defender una posición propia al momento de hacer la objeción. Las buenas objeciones siempre terminan con una pregunta. Eso permite, por un lado, que el orador tenga un punto de partida desde donde continuar su propia presentación y además hace que quede claro el punto que la objeción tuvo en un primer lugar. Es importantísimo tener en cuenta que una objeción no es el comienzo de una conversación. Una vez que se hace una objeción, el contrincante se sienta, el orador responde la objeción en el medio de su discurso y continúa con su discurso. Ni el contrincante que hizo la objeción, ni ningún otro integrante del equipo contrincante, ni ningún integrante del equipo del orador pueden intervenir. Para responder una objeción, también es importante tener algunos puntos presentes. Es una buena idea retomar el discurso luego de una objeción, recuperando la pregunta del contrincante y respondiéndola. Bajo ningún concepto se debe dejar una objeción sin responder. Eso proyecta la imagen de un orador muy soberbio o muy inseguro que no se quiere someter a juicio de los demás. Es importantísimo no irse por las ramas al momento de responder una objeción. En ese sentido, hay que darle el tiempo justo y necesario para luego retomar la propia presentación. Muchas veces las objeciones son utilizadas como estrategias para desvirtuar la presentación del orador, para hacerle perder su hilo argumental y para evitar que llegue a un argumento fuerte. Sirve mucho si se puede usar la posición del otro que fue enunciada en la objeción para continuar el propio discurso y para sustentar la propia posición. En este sentido, es recomendable tomar la posición del otro, refutarla, demostrar por qué es incorrecta, para luego mostrar por qué la propia posición es correcta. Si el orador logra tomar la objeción de su contrincante para poder demostrar su propio punto, entonces aceptar la objeción tiene un doble beneficio. Por un lado, proyecta la imagen de un orador dispuesto a aceptar posiciones ajenas y dispuesto a someter su propia posición a un juicio, y por el otro lado, demuestra que su posición es más fuerte que la posición de su contrincante. Es importante tener en cuenta que ninguno de los integrantes del equipo del orador pueden intervenir cuando se hace una objeción. Vimos entonces cómo las objeciones son instrumentos que obligan a que los oradores pongan en juego argumentos razonables, válidos y sensatos, y a su vez hacen que el debate sea más flexible y dinámico. Las objeciones son momentos en los que se juega completamente la polémica, es decir, el contraste de posiciones, y a su vez obligan a los oradores a mostrar destreza y capacidad para posicionarse en función de la posición del otro. Muchísimas gracias por ver este video, nos vemos en el próximo capítulo del taller de debate oratorio.